Bueno, familia hermosa, divina, muy buenos días. De nuevo con ustedes. Dios me los bendiga grandemente. Hoy nuevamente estoy aquí para llevar a cabo este programa que da vida, enseñanzas bíblicas. Y estoy aquí de nuevamente con ustedes. Ojalá pues y hayan pasado un fin de semana maravilloso, un fin de semana con Dios, un fin de semana con buenas perspectivas y que hoy nos levantemos con ese gran amor de escuchar esa palabra que siempre nos está dando esperanza, que siempre nos está rejuveneciendo cada día, que cada día nos va renovando. Muchas gracias. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día, por todo lo que hizo en este mes que está acabando. Gracias, Padre, por los beneficios, por tu ayuda, por el amor, por tu misericordia hacia nosotros en este mes de julio. Te entregamos el de julio para que sea mejor que el de junio y que seas tú ayudándonos a que cumplamos nuestras tareas con muchas bendiciones, a que cumplamos las tareas de este mes agarrados de tu mano. Muchas gracias. Bueno, mis queridos discípulos, pues hoy estamos nuevamente. Espero pues que estén muy bien. Espero verlos nuevamente hoy conectados a este gran programa que da vida. Muchas gracias. Las bendiciones deben correr en este mes, porque así se lo hemos pedido a nuestro papá Dios. Bueno, mis queridos discípulos, hoy tenemos un tema muy especial. Ustedes saben que la palabra de Dios es especial en todo tiempo y se llama cuando Dios te detiene. Cuando Dios te detiene. Ustedes no se dan cuenta que hay veces que nosotros tenemos planes en la vida, ¿verdad? Y que no nos sale bien, que Dios nos retrasa, que Dios nos pone una visita, que Dios, bueno, nos pone tantas trabas, ¿verdad? Y ese es el propósito de detenerte, porque no sabemos qué nos va a pasar en el camino, que no sabemos qué nos va a pasar en el negocio. Y Dios te pone trabas, te pone muros para que no sea. Pero vámonos a la palabra de Dios para que entendamos mejor. En Números 22 dice, pero el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Ven, ¿verdad? Esta fue una historia de Balán. La historia de Balán, más adelante pues explicaremos quién fue Balán, ¿verdad? Para que ustedes no estén escuchando historias que no saben de quién les hablo. Pues que nos enseña a veces. Dios nos detiene porque nos ama. Y muchas veces creemos que todo lo que se cierra es obra del enemigo. Pero en ocasiones es Dios diciendo, no sigas por allí. Entonces, tenemos que entender los planes de Dios. Vamos a hablar de unos puntos que hoy tiene la palabra de Dios para ti. Dios te detiene para evitar una tragedia. Primer punto. Balaam iba por un camino equivocado y no veía el peligro. Pero su asna sí. Este señor era supuestamente un profeta de Dios, que todas las personas lo consultaban.
Todas las personas iban allá a consultarlo, porque supuestamente era un profeta de Dios. Él creía mucho en Dios, pero se equivocaba. Entonces, a Balaam venía un ejército contra el ejército de Israel, contra el ejército de judío, cuando andaban todavía en el desierto, cuando Moisés lo llevaba. Él era muy amigo de ese rey, del rey que estaba en esos momentos. Entonces el rey no quería que el pueblo de Israel, el pueblo de judíos, pasara por el pueblo de él, porque como ese pueblo judío venía de ser liberado y él no quería que... Entonces, como Balaam era divino, él mandó a buscar a Balaam para ver qué le decía Balaam. Y él no quería que el pueblo de Israel pasara por ahí. Entonces, Balaam iba por ese camino equivocado y no veía el peligro, pero su asna sí, porque él iba montado en un asna. Entonces, ibas a salir y algo te retrasó y después supiste que hubo un accidente en la carretera. Esas son las vivencias que hoy posiblemente también nos pueden pasar a nosotros. Perdiste un empleo y luego descubriste que esa empresa quebró. Entonces, una amistad se terminó porque esa persona te estaba llevando por un mal camino. Entonces, muchas veces nos enojamos cuando Dios nos detiene, sin saber que nos está protegiendo. Ese fue el caso de Balaam. Dios habló con Balaam porque el rey le pedía a Balaam que maldijera al pueblo de Israel, al pueblo judío. Pero usted sabe que Dios estaba a favor de los israelitas, de los judíos. Entonces, Dios se acercó a Balaam y le dijo que no hiciera nada de lo que le pidiera el rey. Él era temeroso de Dios. Pero sin embargo, vamos a seguir escuchando para que te des cuenta y cómo puedas comprender. En Proverbios 3:5 dice, confía en Jehová con todo tu corazón. Entonces, a veces Dios nos pone obstáculos para los planes que tenemos y a veces nosotros merodeamos, nosotros renegamos, nosotros nos quejamos, nosotros culpamos a Dios. A veces, ¿verdad? Porque las cosas no nos salen como es. No salgas. Dios te está evitando algo. No lo hagas a tu propia manera. Segundo, Dios te detiene para corregir tu rumbo. A veces vamos tan rápido que nos preguntamos si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Hoy vemos jóvenes que quieren casarse sin orar y luego descubren que la relación era dañina. Hoy vemos personas que hacen negocios por ambición y terminan endeudados. Vemos cristianos que toman decisiones sin consultar a Dios. Pero cuando Dios cierra una puerta, no siempre es castigo. Muchas veces es dirección. Tercero, Dios te detiene para hablar contigo. Él detuvo a Balaam. Solo entendió cuando Dios abrió sus ojos. Balaam entendió cuando Dios le abrió sus ojos. Hoy en día una enfermedad nos hace reflexionar y volver a buscar a Dios. Ustedes se dan cuenta que cuando nos viene una enfermedad, pues es cuando nos acordamos de nuestro papá Dios, ¿verdad? Entonces, esa enfermedad hace que usted busque la presencia de Dios. A veces las enfermedades no vienen porque vienen, no, sino a veces Dios tiene un propósito contigo, ¿verdad? Cuando se te pierde algo material, nos enseña que dependemos de Él, ¿verdad? Una crisis familiar nos lleva nuevamente a la oración.
cuando usted en su casa se encuentra en crisis, cuando en su casa hay peleas, contiendas, cuando hay problemas familiares, entonces cuando nos acordamos nosotros y buscamos a nuestro papá Dios, ya, ¿verdad? Entonces hay cosas y hay personas tan ocupadas que solo escuchan a Dios cuando Él los detiene. Entonces son propósitos de Dios. Cuando Dios te detiene, no lo hagas a tu propia fuerza, ¿verdad? Entonces nosotros escuchamos a Dios cuando Dios nos detiene. Y ese es el propósito de Él. Que tú lo busques, que tú te reúnas con Él, que tú hables con Él, ¿verdad? En el Salmo 46:10, la palabra de Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quédese quieto y conoce que Dios es nuestro papá poderoso. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestras fuerzas, y no tenemos pendiente que Dios tiene propósitos para nosotros. Cuarto, Dios te detiene porque tiene algo mejor. ¿Se acuerdan de José cuando fue vendido? ¿Verdad? José, el hijo de Jacob, fue encarcelado y detenido en muchos de sus planes, pero Dios estaba preparando algo mayor, ¿verdad? Entonces, hoy no te aceptaron en un trabajo y después llegó uno mejor. Nos desesperamos cuando nos despiden de un trabajo, ¿cierto? Pero es porque Dios te tiene algo mejor. Una puerta se cerró y Dios abrió otra bendición. Entonces, un sueño se retrasó porque Dios estaba formando tu carácter. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros, formar nuestro carácter, ¿verdad? Entonces, los retrasos de Dios no son rechazos, son preparación. Si hoy algo se ha detenido en tu vida, pregúntate, ¿Dios me está protegiendo? ¿Dios me está corrigiendo? ¿Dios me está hablando? ¿Dios me está preparando para algo mejor? A veces lloramos por las puertas cerradas, sin saber que Dios nos está librando de un gran dolor. ¿Ah? Entonces les voy a hablar un poquito quién era Balaam. Balaam era conocido porque se creía que sus bendiciones y maldiciones tenían poder. Por eso muchos los consultaban para pedir consejos espirituales o para que pronunciara bendiciones o maldiciones. La Biblia dice en número 22:6, porque yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Óigase bien. Entonces, aunque Balaam conocía al Dios verdadero y recibió mensajes de Dios, su corazón se inclinó hacia la codicia y hacia el dinero, porque ese rey le estaba prometiendo plata, le estaba, como te digo, le estaba induciendo que si él hacía todo eso, pues él le iba a dar un puesto mejor, él le iba a ser importante en la región, y aunque Balaam conocía ese mensaje de Dios, por eso la Biblia lo presenta como un ejemplo de alguien que tuvo conocimiento de Dios, pero él permitió que el amor al dinero y la ambición lo desviaran. ¿Cuántos de nosotros hoy no estamos viviendo la misma situación? Que por dinero, porque le ofrecen plata, usted hace lo que a Dios no le agrada. Y así vemos a muchos hoy que por dinero vendemos nuestro pueblo, vendemos nuestro municipio, vendemos nuestra nación. No importa lo que venga, pero yo tengo el dinero acá de este lado. Entonces, hoy, mis queridos discípulos, les estoy enseñando a través de la palabra de Dios que tenemos que abandonar esas cosas porque
Nuestros pecados traen consecuencias. Y no vaya a creer usted que porque usted haga eso, se va a quedar todo como si nada en el mundo. Eso trae consecuencias. A veces, a veces tenemos, nos pasan cosas graves en nuestra familia, en nuestros hijos. A veces nuestros hijos se meten en líos, se meten en problemas. A veces nos mandan nuestras enfermedades. Mire, yo me he dado cuenta, la mayoría de nuestros administradores, ¿cómo terminan? Enfermos. Tienen que estar viajando a Estados Unidos a mirarse allá. O sea, la platica que se ganan acá en forma ilícita, se la quita Dios con otras cosas. Y quedan peor. Entonces, es una lección, mis queridos discípulos, que lo que Dios te está evitando, no lo hagas a tu propia manera. Entonces, no se puede servir a Dios y al dinero, dice la palabra de Dios. No se puede servir a Dios y al dinero. Conocer la voluntad de Dios no es suficiente, hay que obedecerla. Entonces, los dones espirituales no reemplazan un corazón íntegro. La codicia puede llevar a una persona a la caída espiritual. Y la historia de Balaam también es recordada por el episodio de la burra que le habló cuando Dios usó al animal para detenerlo y hacerlo reflexionar. La burra le habló porque él no entendía. Eso está en Números 22 del 21 al 35. Búsquense en la Biblia y léanse ese relato. Es muy bueno, ¿verdad? Entonces, Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Por qué me has azotado hasta 3 veces? Entonces, esta historia de Balaam nos ayuda mucho a comprender que cuando Dios te detiene, debes quedarte quieto, ¿verdad? Entonces, muchas veces como Balaam, sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero insistimos en seguir nuestros propios deseos. Entonces Dios, por amor, pone obstáculos en nuestro camino para evitar que nos destruyamos. Bueno, la palabra de Dios es tan bonita que uno quisiera seguirles hablando de la palabra de Dios, pero hay que entender que hay veces que hay muchos discípulos que, como no están metidos en ella, se fastidian. Entonces, un corazón dividido siempre busca una excusa para hacer lo que Dios ya le prohibió. Y cuando Dios habla claramente, la obediencia debe ser inmediata. Entonces, a veces, una puerta cerrada, un retraso, una dificultad, un cambio inesperado, no son un castigo, sino la manera de Dios decirnos: detente, ese no es el camino. Bueno, mis queridos discípulos, oremos, cerremos los ojitos, los invito a orar y digámosles así: Señor, hoy te doy gracias porque me tienes con vida, porque me tienes con salud, porque me tienes ayudado, Padre. Y hoy siento con esta enseñanza que necesito más de ti, Padre Dios. No me dejes desviar por otros caminos. Llévame por ese sendero agradable, ese sendero que me lleva a la vida eterna, ese camino, Papito Dios, por la cual tú me has puesto. Tú me has puesto 2. Tú dices: escoge tú, pues, el camino de la vida o el camino de la perdición. Y yo te digo hoy que cojo el camino de la vida. Señor, abre mis ojos para ver tu voluntad. Quita de mi corazón toda codicia y todo deseo que me aparte de ti. Ayúdame a obedecer tu voz, Padre Santo, y a entender que cuando me detienes es porque me amas y quieres protegerme. En el nombre poderoso de Jesús. Bueno, mis queridos discípulos, como siempre, ahí conectados mis discípulos, los hermanos Calles, por allá uno en Bogotá y el otro por allá por el Urabá antioqueño.
Dios me los bendiga grandemente. Juan Piña, ahí en La Violenta, como siempre ahí, esperando este programa. Sandra Monique allá en Palo Alto. Carmen Baldovino en Palo Alto. También Isa Mejía. Luis Carlos Acosta por allá en Bogotá, también conectado a este programa que da vida. Allá en Cartagena, Asdríbal Ealo, José Gregorio Peña y todos los que más están conectados ahí que no podemos observar porque la pantalla no me lo muestra. Dios me los bendiga. Oremos siempre, mis discípulos, por nuestros administradores, oremos por nuestros gobernadores, oremos por nuestros alcaldes, oremos por nuestros presidentes, para que no se dejen llevar por la codicia y que hagan la voluntad de nuestro papá Dios. Dios me los bendiga grandemente y los espero mañana a esta misma hora. Chao.